Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Antes que nada, cuéntanos un poco sobre ti. Gracias, Álvaro. Mira, yo soy un ejecutivo comercial en el sector de hostelería. Trabajo actualmente en Catering Solidario. Pues yo tengo 29 años, soy peruano, vivo aquí en España, en Madrid exactamente hace 3 años. Y bueno, esa es un poco mi historia. ¿Cuándo empezaste a notar que las deudas se estaban convirtiendo en un problema serio? Pues como todo aquí en Madrid, siendo extranjero, lo complicado siempre es el alquiler. Pues en mi caso yo comencé a notarlo a partir del segundo año viviendo aquí. Teniendo en cuenta que yo ya buscaba un espacio para mí solo, teniendo un estudio, pues eso sube el alquiler a comparación de un cuarto compartido como vivía al principio. Entonces me di cuenta que el salario que tenía, que era el sueldo mínimo, no podía alcanzarme, pues comencé a tener problemas de ajustes, de llegar a final de mes, pagaba el alquiler, pero luego no me alcanzaba para poder comprar comida, o un poco fui sacrificando mis hobbies porque decía, ok, dejo mis hobbies para poder pagar el alquiler. Pero entonces ahí me di cuenta que no me estaba yendo bien financieramente. Sí, pero ¿normalizaste esa situación o hubo un momento en el cual dijiste hasta aquí? Mira, al principio lo veía normal, sin embargo luego un punto que dije, ya no puedo más, porque comencé a sacar préstamos de un lado o de otro, que eran muy fáciles, que se me daban con solo presentar el DNI, en mi caso el TIE, pues fue así, dije ya no más porque estoy haciendo una bola de nieve que luego se me iba subiendo poco a poco. Y cuando tomaste conciencia, ¿cómo te sentiste? Con miedo, te soy sincero, sentí con miedo, me sentí agobiado, quizás hasta sentía que se me bajaba la presión cuando ya veía el calendario que se acercaba a final de mes, y final de mes para mí implicaba alquiler, comida, tarjetas de crédito, pagos de salud, todo. Te lo juro, o sea, sentía mucho miedo de lo que me iba a pasar a mí, y mucho miedo si no llegaba a pagar tal cosa, me podía quedar sin techo, sin todo. Bueno, comencé a exagerar mucho. Por curiosidad, ¿cuánto fue la deuda que acumulaste en ese momento, antes de entrar con Alivia? En total, con micropréstamos, tuve alrededor de 7.000 euros. Vale. ¿Y cómo conociste a Alivia? Pues por un amigo. Conocí a un amigo llamado John en el fútbol, en el cual jugábamos todos los domingos. Y por la confianza que le tengo, un día regresando a casa, me vio un poco afligido, un poco mal, y me preguntó qué pasaba y le conté. Le dije que tengo una deuda muy elevada por estos micropréstamos que me daban fácil, donde los intereses ascendían a más de, por cada préstamo, de 1.000 euros. Entonces estaba afligido porque no sabía cómo pagarlo, me sentía mal, preocupado, un poco todo. ¿Y cómo fue tu primera conversación con Alivia? ¿Te costó entrar? ¿Confiaste desde el minuto uno? ¿Cómo fue un poco? Cuéntanos. Mira, yo fui el que los contactó, porque la recomendación de John. Y cuando tuve el primer contacto con ellos, la verdad que me sentí muy tranquilo, pero la razón es porque me explicaron. Me explicaron desde el minuto uno cuál era mi situación después de estudiar mi caso. Me dijeron prácticamente los 3 escenarios que iban a pasar, posiblemente desde el mejor hasta el peor, en el cual me dijeron que según mi caso, pues me iba un poco para el mejor escenario. Y esa información me hizo que mi ansiedad totalmente bajara, porque yo ya sabía lo que podía pasar. Me sentía respaldado ante llamadas o cualquier cosa por correo, pues que Alivia al final iba a dar la cara por mí. ¿Notaste alguna diferencia con respecto a los bancos o estas entidades de microcrédito cuando contactaste con Alivia? ¿Con cómo te han tratado, cómo han llevado tu caso y demás? Totalmente. Yo el primer intento que tuve para tapar mis deudas fue irme a un banco a pedir un préstamo para poder solventarlo, ya que el banco pues me daba menos intereses. Sin embargo, el trato que tuve, uno, no fue cercano, dos, fue de desinterés, y tercero fue como decir, mira tu historial, no tiene sentido que estés aquí, pues yo no puedo ayudarte. O sea, totalmente distante a diferencia de Alivia, donde Alivia sí fue cercano, pues fue explicativo. Y bueno, y hasta el día de hoy, cualquier duda que tengo, siempre los contacto por WhatsApp o por llamada y tengo respuesta inmediata. Vale, una cosa importante, cuando entraste en el proceso, ¿te siguen llamando cobradores y demás o cesaron de hacerlo? No, siempre lo hacían. Siempre me llamaban, me mandaban correos, incluso hasta ahora de vez en cuando sigo recibiendo algunas llamadas. Vale, y la primera vez una vez que entras en el proceso, te llaman y demás, ¿contactaste con Alivia o no hizo falta por tema de información y demás? Yo lo que hice fue contactar con Alivia y les dije pues que me estaban llamando, me estaban acosando, y me explicaron que en este caso, o número uno, que me baje una aplicación en la cual los bloqueaba, o dos, que puedo contestar sin ningún problema y decir que en mi caso lo estoy llevando a Alivia, y después que cuelgue inmediatamente y que no me deja asustar.
y eso era lo más importante. En Alivia mi representante me contó y me dijo pues prácticamente lo que ellos me iban a decir, y dicho y hecho. Pues me explicaron, me dijeron todo y yo ya sabía prácticamente lo que iba a pasar. Cuando a ti te llamaban los cobradores y demás, ¿qué crees que usaban más para generar más efecto en ti? ¿El miedo, la insistencia, la presión? ¿Qué hacían? Es la presión. La presión que te llaman de un número distinto cada vez. Por más que bloqueas a uno, luego al instante te llaman de otro número, es el mismo. Y también un poco de miedo, diciendo uno que los intereses estaban subiendo por no pagarlo. Y también porque te decían que te iban a poner en una lista de morosos, con el que el banco luego no te iba a poder ayudar en nada, y un poco de todo eso. ¿Cuál fue el primer momento en el que tuviste, aquí hay salida? Ya por fin parece que estamos saliendo de esta situación. La primera vez fue cuando un cobrador me llamó para reclamar la deuda, y pues yo les dije que estoy trabajando con Alivia, que cualquier duda lo vean con ellos. En ese momento pues hubo 30 segundos de silencio aproximadamente, y pues luego me dijeron, ok, está bien, contactaremos con ellos. Yo en ese sentido sí sentí alivio, porque dije, oye, he contratado a una empresa que está reconocida en el medio. Y luego, en la segunda vez que me di cuenta que había salida, fue cuando totalmente mandaron una respuesta. Estas entidades que me habían dado un préstamo rápido respondieron diciendo que me iban a devolver interés y que no tenía que pagar lo que debía. En este caso fue como decir, prácticamente, pues Alivia ha logrado el éxito en mi caso. ¿Cuánto tardaron en esa primera respuesta? Te soy sincero, menos de un mes. Menos de un mes desde la primera carta que se envió. ¿Cómo ha cambiado tu vida después de haber resuelto todo esto? Pues la verdad, tranquilidad. O sea, me siento mucho más tranquilo. Igualmente sigo recibiendo llamadas, pero uno, no contesto, o dos, simplemente cuando contesto, pues digo que estoy trabajando con Alivia. Y en este caso, pues queriendo un poco ya no volver a entrar por ese mundo de falsa publicidad que dan ellos. Vale. ¿Recomendarías Alivia? Totalmente. Totalmente, por simplemente la razón de que son personas empáticas que entienden la situación en la que estamos pasando gente como yo. Y número dos, porque te explican. Yo creo que en mi caso la clave del éxito fue el conocimiento. Fue el poder saber cuál era mi situación en la que estoy, lo que me podía pasar y las posibles salidas que tenía. El hecho de tener todo el panorama me dio mucha tranquilidad para poder afrontarlo, y por eso que yo lo recomiendo siempre. ¿Llamar antes crees que hubiera hecho algo o llamaste justo en el momento adecuado? Yo creo que llamar antes me hubiese mejorado en mi caso. ¿Por qué? Porque yo ya había pedido un préstamo, y para tapar ese préstamo tuve que pedir otro préstamo. Entonces, por ende, fui haciendo que un tipo bola de nieve que se hacía más grande, y en mi caso fue fatal. Yo me pude haber evitado tantos pagos que tuve que hacer si llamaba desde el primer momento. Vale, ¿y qué le dirías a una persona que ahora mismo tiene deudas y que está en la misma situación que estuviste tú antes de entrar con nosotros en el proceso y demás? Que busque informarse, que no se deje atemorizar por cosas que te pueden decir, por la presión, por el miedo que te implican los cobradores, y que en este caso que busque apoyo, totalmente. En mi caso fue Alivia, que pues me explicó bien la situación y me dio apoyo siempre personalmente. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos.